del 11 de septiembre de 1973, cuando Augusto Pinochet, mediante un golpe de Estado contra el gobierno socialista de ese entonces, ataca la moneda y logra, tras el suicidio del presidente Salvador Allende, implantar una dictadura militar. Esto trayendo por consiguiente cambios tanto como en el sistema económico y político, y también en algo tan importante como lo es el sistema educacional. A partir de 1973 se realiza la mayor reforma en la historia de la política educativa chilena. Fueron cambios totalmente radicales, totalizantes y generalizantes. Es decir, no se hizo ninguna consulta previa. Fue un cambio tajante que generalizó a todo un país. Estos cambios son comparables con los del presidente Eduardo Frei y los cambios de Salvador Allende, pero impregnados de ideología neoliberal y nacionalismo autoritario. Consciente de que hubieron cambios, ¿ya? Pero estos se demoraron en llegar al aula. Los alumnos se sentían muy desconformes con las nuevas políticas que habían, pero nadie se atrevía a decir nada, porque estaba todo en proceso de cambio. Se supo, sí, de que iban a haber cambios en los planes y programas, que iba a haber algunas asignaturas que iban a tener algunos aspectos que iban a ser suprimidos y otros que se iban a agregar. Como persona, a mí personalmente no me afectó, sí a mi familia, ¿no? Por el hecho de que mi marido era funcionario de la UNESCO y estaba en un cargo en Santiago, y ese cargo dependía del Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, para poder cambiarlo, tenían que ponerse de acuerdo los dos ministerios, cosa que nunca sucedió. Siempre estuvieron peleando entre los dos ministerios sobre quién iban a poner ahí, y mientras ello no sucedía, él continuaba en el cargo. A comparación de la política educativa de Allende, hay un desmantelamiento del proyecto educativo democratizador propuesto por la Unión Popular, el cual proponía terminar con la desigualdad social en el sistema escolar, con un fuerte compromiso del Estado por una educación pública y de calidad. En ese entonces, la enseñanza básica, media y superior era gratuita y los colegios y universidades privadas, debido a una fuerte subvención del Estado, permitía matrículas mucho más accesibles. Inicialmente no se observó ningún cambio relevante. Lo que sí se vio en los colegas era un miedo, ¿ya? Un temor a innovar en cualquier cosa sin tener autorización. Se revisaron todas aquellas asignaturas que tenían que ver con sociedad e historia. Hubo algunos cambios, pero no en el papel, sino en la práctica. Podemos dividir las transformaciones y cambios en torno a la política educativa de la dictadura militar en dos grandes periodos. El primero, el cual se caracterizó por una fuerte desarticulación de la estructura educativa, es decir, se destruye el sistema educativo propuesto por Allende para comenzar con una cierta regulación a través de cambios radicales como lo fueron la dicha eliminación de las escuelas normales, proceso que tan solo en 3 meses se decretó. Esta primera etapa fue acompañada de represión y eliminación de agrupaciones estudiantiles para evitar la organización de jóvenes que podían generar problemas hacia el sistema. Pienso que sentía que la educación estaba controlada, entre comillas, ¿no? Entonces se preocuparon de otros aspectos, ¿no? Más que nada de problemas políticos, de represión, de preocuparse de dónde estaban los exiliados. También se presenta un rol del Estado subsidiario, donde uno mismo se paga su propia educación y futuro, a no ser en el caso de que éste no tenga los medios necesarios para poder financiar sus estudios, donde entra el cargo del Estado por los subsidios de esta persona. Bueno, yo obtuve la beca Presidente de la República durante toda mi enseñanza universitaria. Eso consistía en mantener un promedio arriba de 5.5 en todos los ramos que tenía. Eso me permitía a mí recibir una cantidad de dinero que eran en ese tiempo 2 UF. Pero para mantener esta beca
aparte de mantener mi promedio, o sea, la parte académica, yo no podía participar en ningún movimiento político. Eso significaba que yo no podía firmar en ningún tipo de petitorio, no podía ser parte tampoco de ninguna corriente política. Y también podía perder esa beca si yo era tomada presa dentro de alguna protesta. El segundo periodo se focalizó en la descentralización, en otras palabras, que cada municipalidad se hace cargo económicamente de la educación de su comuna, y focalizó también en la privatización, es decir, hacer de la educación un bien de consumo y bien de capital, generando una mercantilización y no ofreciéndolo como un derecho a la población y un deber del Estado. También, con el término de la privatización, podemos referirnos a que en ese entonces cualquier persona puede tener un colegio e institución o impartir educación de manera libre. Esto debido a la renovación de la Constitución en el año 1980 por Augusto Pinochet, en el cual se decreta la Ley de Libertad Educacional. Se sabe que una de las formas de generar una crítica a la sociedad de ese entonces fue la expresión de la música, donde se reconocían bandas como Sol y Lluvia, Inti Illimani o simplemente un estilo pegajoso nacido entre los jóvenes de esa época, como lo son Los Prisioneros, haciendo alusión a un tema en especial llamado Baile de los que sobran, el cual generó de forma implícita una crítica a la política educativa del sistema neoliberal. Sobran. Yo creo que marcó para alguna generación el tema, digamos, no político, pero el tema, digamos, de social, en la cual se hablaba mucho de los 12 juegos, que era, lógicamente entraban los 12 juegos desde primero básico hasta que salías de cuarto medio. Entonces habla mucho de lo que es el baile de los que sobran. En realidad tú estudias 12 años en el colegio hasta la enseñanza media, y muchos quedaban, como dice la canción, pariendo piedras porque no tenían oportunidades. Había mucha desigualdad social, digamos, mucha desigualdad económica. Entonces el reclamo, yo creo, que de Los Prisioneros iba más allá al tema de las desigualdades de las clases sociales.